Comenzamos la Comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Calidad, Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial. Agradezco la presencia de todos los miembros y de los equipos técnicos que nos acompañan en la parte del auditorio. El punto 1 es lectura y aprobación de algunas de las sesiones, de las actas de algunas de las sesiones anteriores. ¿Algún parecer al respecto? Y si no, podríamos darla por aprobada, si no hay ninguna cuestión que comentar. Pasamos al siguiente punto, número 2. Tanto el punto número 2 como el punto número 3 son dos propuestas de financiación a largo plazo de la Sociedad Municipal de Aparcamiento. Concretamente, la primera de ellas es para la realización de obras de adecuación del edificio de aparcamiento en Plaza de la Marina y la segunda de ellas es con motivo de la construcción del edificio de aparcamientos en Pío Baroja. Recordar, digo, que este tema ya se vio en el Consejo de Administración de la ESMASA el pasado 23 de septiembre, bueno, con la abstención de los grupos políticos. Yo entiendo que no es necesario, digamos, debatir este punto y podríamos, dado que se vio, insisto, en el Consejo de Administración, podríamos directamente pasar a la votación del punto número 2. Punto número 2, votaciones. ¿Me están escuchando cuando estoy interviniendo? Estoy diciendo que el punto número 2, que se corresponde, tanto el punto número 2 como el punto número 3, con una operación de financiación, repetímoslo ahora, fueron dos asuntos que se vieron el pasado Consejo de Administración de la ESMASA, con explicación de los técnicos de allí, el pasado 23 de septiembre, e incluso puedo decir que se obtuvo con la abstención de todos los grupos allí, tanto el Grupo Socialista y el Grupo Adelante Málaga. Lo digo porque hay personas que a lo mejor no pertenecen a esta comisión, pero sí pertenecen a la ESMASA. Entonces, si quieren, se debate este punto, pero creo que no es necesario debatirlo y, por lo tanto, procedería la votación del punto número 2. Siete votos a favor y 7 abstenciones. Procede ahora la votación del punto número 3. Siete votos a favor y 7 abstenciones. El punto número 4 viene a ser similar a lo que hemos comentado en el punto número 2 y 3, con motivo de la celebración del Consejo de Administración de Mercamálaga. El pasado 13 de junio salió aprobada la propuesta de revisión de los precios, de las tarifas, gracias a la ESMASA por su asistencia, de las tarifas de la operativa de esta empresa Mercamálaga. Entiendo que no es necesario tampoco aclaraciones. Procede, por lo tanto, la votación de este punto número 4. Votación. Ocho votos a favor y 7 abstenciones. Sí, señora. Para agradecer la presencia del gerente de Mercamálaga, que ha tenido la deferencia de acudir a esta comisión por si surgía a los compañeros de la oposición alguna duda y bueno, pues agradecer su disponibilidad y su presencia. Agradecimiento que hacemos colectivo de esta comisión. El punto número 5 es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a la participación de los ayuntamientos andaluces en los fondos del Plan de Recuperación Europeo. Entiendo que la señora Murillo interviene en este punto. Tiene usted la palabra. Bien, buenos días. Un segundo.
Bien, ya, oficialmente. Hemos empezado un poco accidentado esta mañana. Buenos días. Bueno, la moción que presentamos desde el Grupo Municipal Socialista es una moción enmarcada en el marco de recuperación que ha establecido la Unión Europea, ¿no? Como bien saben, pues la Unión Europea, como consecuencia de la crisis de la COVID, ha desarrollado dos mecanismos de recuperación, uno a corto plazo, que fueron los fondos REACT-EU 2021-2022, para gastos sanitarios, educativos, ayudas a empresas y gastos de bienestar social, entre otros, de los cuales España recibió entre 2020 y 2021 12.436 millones de euros. Y de esos 12.436 millones de euros, 10.000 millones de euros, es decir, la mayor parte del fondo, se traspasó a las comunidades autónomas. El otro mecanismo es el plan de recuperación con un horizonte temporal 2020-2026, que, como saben, tiene un presupuesto de 140.000 millones de euros, de los cuales 70.000 serán en ayuda y 70.000 en préstamos. Concretamente, en el año 2021, España va a recibir 19.000 millones de euros. Hay que decir que los proyectos que ha presentado España a la Comisión Europea han recibido la calificación de excelente y que de esos 19.000 millones de euros, el Gobierno de España se ha comprometido a que el 55% de los fondos lo va a gestionar de forma directa las comunidades autónomas. Es decir, que de los 19.000 millones de euros, 10.450 millones lo van a gestionar las comunidades autónomas. Es más, ya se han transferido 7.250 millones de euros gracias a la previsión del Gobierno de España, que contempló en el presupuesto para el año 2021 los créditos necesarios para hacer ahora precisamente este anticipo de crédito. Explico esto de los fondos precisamente porque el señor Marín se dedicó a decir que el Gobierno de España se quedaba con el dinero de los fondos, cuando la realidad es que del fondo REACT-EU, de los 12.000 millones de euros, 10.000 se dieron a las comunidades autónomas y de los fondos de recuperación de los 19.000 millones de euros de este año, 10.450 se dan a las comunidades autónomas, concretamente Andalucía, 1.060 millones de euros. Por tanto, se demuestra el compromiso del Gobierno de España con las administraciones regionales y también las locales, porque además ya se ha asignado un primer paquete de 569 millones de euros para los ayuntamientos y en el caso de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes se permitirá también parte de la gestión directa de los fondos, mientras que en los pequeños se hará de forma acompañada con entes supramunicipales como diputaciones o mancomunidades. Presentamos esta moción porque entendemos que para que los fondos terminen de llegar a los ayuntamientos también es necesario que este esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España de descentralización de los fondos se haga también desde las comunidades autónomas. La Administración regional en nuestra comunidad se encarga, si repartimos el gasto público entre autonomías y... ¿Para terminar o el segundo turno? Si tenemos en cuenta el gasto público de ayuntamientos y la comunidad autónoma, aquí en Andalucía, el 72% del gasto público lo hace la comunidad autónoma y el 28% lo harían los ayuntamientos. Por eso entendemos que sería necesario e importante pedirle a la Junta de Andalucía que se comprometiese con los ayuntamientos andaluces en trasladar al menos un 28% de estos fondos. De acuerdo. Muchas gracias. Señor Casá, señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, pues efectivamente, Ciudadanos estamos convencidos de que la inmensa oportunidad que para Málaga, para Andalucía y para España constituyen el plan de recuperación de fondos europeos que mencionan en su moción, que puede ascender a 140.000 millones, pues es una extraordinaria oportunidad. Y además siempre hemos puesto de manifiesto la correcta utilización y la correcta inversión de los fondos europeos. Creo que en este caso hay que hacerlo sin sectarismos, sin siglas, solamente en pro del interés general, y se nos abre pues una oportunidad para apostar por la transición ecológica, la economía verde, la reforma de la administración, la digitalización o para aumentar la inversión en sanidad y en educación. Como digo, es fundamental que España invierta correctamente estos fondos, que se haga con sensatez y que se haga con rapidez. Y esto lo estamos diciendo porque somos uno de los peores países de la Unión Europea a la hora de ejecutar la ayuda europea. Aquí yo creo que no se puede perder ni un céntimo de ese dinero que llega de Estados Unidos. Nosotros siempre venimos además remarcando la necesidad de la transparencia en las reglas de acceso a estos fondos.
Y está claro que debemos aprender de este país de los errores del pasado y gestionar bien los fondos europeos. Sonroja ver cómo los grandes partidos que han venido gobernando las instituciones fueron incapaces de gastar el 66% de los fondos europeos destinados a nuestro país en el periodo de 2014 a 2020. Desde el Gobierno de Málaga venimos trabajando para presentar proyectos a estos fondos Next Generation. Hemos presentado 67 proyectos en este marco que alcanzarían una inversión cercana a los 1.900 millones de euros. Carriles bici, transporte sostenible, la ampliación del Palacio de Ferias y Congresos, la transformación digital de pymes o intentar acometer de una vez por todas el corredor ferroviario de la Costa del Sol. Y sabemos bien de la necesidad y de la buena utilización, de la importancia de los fondos europeos, porque tenemos un sistema puntero de infraestructuras gracias a ellos. Y ahí están las oportunidades de competitividad de un aeropuerto que recibía más de 20 millones de viajeros el año en tiempos de prepandemia, o un AVE que es utilizado por 6 millones. Yo creo que es un marco idóneo para diversificar la economía, para que no seamos tan dependientes del turismo y para que tengamos un buen posicionamiento en el futuro gracias a estos fondos bien gestionados. Y también estamos de acuerdo en que España está pendiente de una segunda descentralización, porque los ayuntamientos apenas siguen gestionando el 14% del presupuesto público y estamos de acuerdo que en Málaga podemos gestionar muy por encima de esta cantidad. No sé si exigir a terceros una cantidad exacta es muy adecuado, no sé por qué esa cifra y no otra, pero sí que es cierto que hay que abordar esa segunda descentralización. Continuaré en el segundo turno. Muchas gracias, señor Esquilía. Tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días. Creo que esta propuesta es sensata que trae el Partido Socialista. Es una invitación a hacer dos reflexiones. La primera es poner en el centro el municipalismo. Creo que en eso estamos de acuerdo. Lo hemos debatido en numerosas ocasiones. El papel de los ayuntamientos tiene que ser cada vez mayor en la gestión de los fondos públicos, porque así, como bien se señala en la moción, y lo hemos aquí debatido muchas veces, se atienden muchísimas necesidades directas y es la institución más cercana a la gente, y por lo tanto la participación de los ayuntamientos en la gestión de los fondos públicos compartimos, creo todos, que debe ser mayor, y esa es una de las propuestas que se pone aquí sobre la mesa, por lo tanto estamos completamente de acuerdo. La segunda es la centralidad que van a tener estos fondos europeos para la reactivación económica y ojalá para la reorientación de la matriz productiva del conjunto del país, de Andalucía, y esperemos que también de Málaga. Desde un primer momento venimos nosotros señalando de que justamente la centralidad de estos fondos exigía un ejercicio de responsabilidad política que saquen el debate de los fondos europeos del fango de la política cortoplacista o del excesivo tacticismo. Dijimos, y así se lo dijimos al alcalde, para afrontar de la mejor manera posible la distribución de estos fondos, lo sensato sería que, al margen de las diferencias políticas, el conjunto de esta casa, de forma conjunta, se elaboren proyectos que se puedan defender, por decirlo de alguna manera, todos los grupos políticos, y se pueda aunar y trabajar en común para que lleguen el máximo de fondos a la ciudad, para que los proyectos presentados tengan el máximo de consenso posible, etcétera, etcétera. Lamentablemente, y decía la señora Lozada que había cosas que sonrojaban, una de las cosas que más ha sonrojado en este último tiempo ha sido ver al señor Pablo Casado recorrer Europa cuestionando la capacidad del gobierno de España de poder gestionar de forma eficiente estos fondos europeos. Siempre utilizamos el mismo símil, es como si el alcalde estuviera negociando fondos de inversión en la ciudad y nosotros de la oposición viajamos al país de donde vienen esos fondos para criticar al alcalde y poner en duda su capacidad de gestionar esos fondos. Se nos hubiera acusado de estar traicionando a Málaga y a los intereses de Málaga. Bueno, exactamente eso es lo que ha hecho el experto en energía solar, el señor Pablo Casado, con respecto a los fondos europeos. Entonces, lo que pedimos con esto es que en esto sensatez, responsabilidad, que se trabaje de forma conjunta para que estos fondos lleguen de la mejor manera posible a nuestra ciudad, y creo que compartirán que el papel de los municipios en la gestión de los mismos tiene que ser lo mejor posible, y apoyarán una moción de este tipo. Gracias. Muchas gracias.
La verdad es que cuando escucho las intervenciones que se hacen al respecto, sobre todo por el grupo proponente, me recuerda a esa película de Bienvenido Mr. Marshall, Villar del Río, donde todo era cántico y de felicidad por lo que se nos podía venir encima. La verdad es que los números, y me gustaría que no se apropiaran de un dinero que es europeo, o por lo menos que estuviéramos orgullosos todos de que Europa destine fondos europeos a España. Evidentemente a España le corresponde, al Gobierno de España, es su obligación, pues hacer una buena administración de lo mismo. Y ahí me preocupa enormemente la situación, y tengo que decirlo así, lo digo yo y lo dice la mayoría del sector productivo, la situación de cierto, podríamos calificar hasta de oscurantismo, es decir, falta de transparencia y de diálogo y de conocimiento y mucha inquietud por la capacidad de un Gobierno de España de gestionar tan ingente cantidad de dinero en tiempo y forma como se nos exige en Europa. Hay que poner la confianza. Yo se lo digo con números ahora mismo. La financiación de los Next Generation para el presupuesto 2022, a día de hoy, en el 2022, son entre 2-3 millones que pone solamente el Ayuntamiento de Málaga. Todavía aquí, a Málaga, a la ciudad de Málaga, no se ha recibido ni un euro del Gobierno de España gestionado por fondos Next Generation. Insisto, lo que puede venir en el 2022 ahora mismo está cofinanciado, pero hablamos de cuantías cercanas en la cofinanciación a 2-3 millones. Yo confío en que ese dinero que usted dice que van a venir finalmente llegue, porque ahora mismo la verdad es que la ausencia de diálogo, de claridad en las líneas de financiación, lo que nos decía ayer Nadia Calviño, la primera vicepresidenta, que nos comentaba una serie de líneas de ayudas que se están desarrollando en las ciudades, y nos quedábamos un poco atónitos porque no entendemos todavía lo que se nos anuncia y la realidad que tiene que traer. Pero aquí hay un debate de fondo. Se trata de poner otra vez el foco, y le digo, señora Murillo, en el sentido de, estaríamos dispuestos a apoyar su moción si ponemos también en el foco la cuestión relativa a la financiación de los municipios. Aquí no podemos evitar el pensar que existe una financiación, una infrafinanciación de la comunidad autónoma andaluza, eso está demostrado en números, existe un trato preferente a otras comunidades autónomas y pedimos el mismo trato para la comunidad autónoma, porque no se trata solamente de fondos europeos, se trata de tener suficientes créditos para poder gestionar un municipio y una comunidad autónoma con la población y la extensión que tiene como la andaluza. Por lo tanto, le propongo el apoyarle su punto siempre y cuando ustedes permitan añadir 2 enmiendas relativas a la financiación a nivel general. Pedir al Gobierno de España que, al igual que va a dotar a la Comunidad Valenciana de un fondo de nivelación por la infrafinanciación que sufre, se comprometa a acatar esta misma medida en Andalucía, en tanto que ambas regiones han reclamado de manera conjunta esta situación de desigualdad respecto a otras comunidades autónomas, y exigir al Gobierno de España, si quieren solicitar, si lo podemos suavizar, un nuevo modelo de financiación en sustitución del actual, que es discriminatorio, complejo y poco transparente, al no dotar a Andalucía de los recursos suficientes. En la actualidad, la comunidad tiene un déficit de financiación de 4 millones de euros cada día, limitando los recursos para los servicios públicos básicos. Señora Murillo, tiene usted su segunda intervención. Oscurantismo. Precisamente Ursula von der Leyen nos ha felicitado por los fondos europeos, por la gestión que estamos haciendo en España. Y además, como le he dicho antes, tienen la calificación de excelente los proyectos que hemos presentado. El nivel de ejecución de estos fondos depende de todas las administraciones. ¿Por qué? Porque el Gobierno de España ha anunciado que el 55% lo van a gestionar de forma directa las comunidades autónomas, que va a hacer Andalucía. De momento ha traspasado los fondos de este año 2021 al año 2022, porque no lo ha ejecutado. Entonces, ¿qué compromiso van a asumir el resto de comunidades autónomas, en este caso Andalucía, en este sentido? ¿Se van a hacer responsables también de la gestión o solamente quieren el dinero y luego no justificar? Porque sabe perfectamente, y hay 2 órdenes ministeriales que les recomiendo que se lea, donde explica cómo se tienen que gestionar los fondos y en qué fecha tienen que presentar los ayuntamientos y las comunidades autónomas las distintas justificaciones a 1 de mes, y los días 10 de cada uno de los meses se tienen que ir anunciando cómo se... Para terminar. Intento ser breve. Cómo se van ejecutando los fondos en las distintas administraciones. Respecto a la financiación, la verdad que
Yo estoy de acuerdo y nuestro partido está de acuerdo en que hay que hacer una segunda descentralización y tienen que venir más recursos a los ayuntamientos. En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que el texto que usted propone está escrito con palabras que tienen connotaciones negativas y de ataque al Gobierno de España. Yo le propondría que lo redactemos de otra manera, porque es que nuestra disposición sí es que haya una segunda descentralización. Lo que no sé es si esas enmiendas vienen encaminadas a que digamos que no, para que sea la excusa para que ustedes no apoyen esta moción. Muy bien. Señora Losada. Sí, bueno, pues que efectivamente estamos de acuerdo en el espíritu de la moción, en lo que proponen, en la descentralización, en que vengan más recursos. Yo solo pediría que efectivamente se llegue a un acuerdo en no cifrar una cantidad concreta, sino simplemente que lleguen más recursos y en que todas las administraciones pues participen de dotar de más recursos al municipalismo o a nuestra ciudad. Ese es el marco y yo creo que ahí debemos ponernos todos de acuerdo. Señor Siglia. Bueno, le sugiero a su sugerencia le sugiero yo suavizar los dos puntos, en el sentido de pedir al Gobierno de España que, al igual que va a dotar a la Comunidad Valenciana de un fondo de nivelación por la infrafinanciación que sufre, se comprometa a acatar esta misma medida, o a desarrollar esta misma medida en Andalucía, y dejarlo ahí. Y el segundo punto, solicitar al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación en sustitución del actual para permitir dotar a Andalucía de los recursos suficientes. Y lo dejo ahí. Yo creo que es suficientemente. Bueno, pues con estas enmiendas. Sí. Perdón. La moción quedaría finalmente con 3 puntos. El primero, tal cual viene inicialmente. El segundo sería pedir al Gobierno de España que, al igual que va a dotar a la Comunidad Valenciana de un fondo de nivelación por la infrafinanciación que sufre, se comprometa a desarrollar esta misma medida en Andalucía. Y un tercer punto, que sería solicitar al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación en sustitución del actual, que permita desarrollar, que permita dotar a Andalucía de los recursos suficientes. Bueno, pues procede la votación de la enmienda en su totalidad. Perdón, de la moción en su totalidad. Unanimidad. Procede el debate del punto número 6, moción que presenta el Grupo Municipal Adelante Málaga para aumentar la eficacia de la recaudación mediante la revisión del IBI diferenciado a los grandes establecimientos comerciales. Señor Siglia, tiene usted la palabra. Sí, muy buenos días. Venimos a traer otra vez la cuestión del debate sobre el instrumento fiscal del IBI diferenciado y el uso que hace este equipo de gobierno del mismo. Creo que compartimos que la reciente sentencia sobre el tema de las plusvalías ha puesto sobre la mesa una serie de problemas y de limitaciones que tienen las economías locales. Y desde nuestro punto de vista surgen al menos dos reflexiones, ¿no? La primera es la fragilidad de las cuentas municipales. Como tiene relación con lo que debatíamos anteriormente, los ayuntamientos necesitan dotarse de mayores recursos para poder hacer frente, como se ha demostrado en esta pandemia, a el enorme gasto social que se tiene que poner en marcha en políticas sociales, políticas públicas, inversiones para poder acompañar la reactivación económica, etcétera. La segunda reflexión, y lo dijimos en el debate pertinente,
son los límites de ciertas posiciones que ha, digamos, defendido con ahínco el Partido Popular y que nosotros calificábamos de demagogia fiscal, ¿no? Es decir, vamos a bajar todos los impuestos posibles sin tener en cuenta cómo se va a mermar en eso la recaudación municipal, pero cuando uno escarba, y el debate de las plusvalías fue muy útil para ver eso, se da cuenta de que no bajan todos los impuestos posibles. Es decir, en el caso de la plusvalía mortis causa, sí que lo cobran ese impuesto, pero donde tienen serios problemas, yo creo que por una cuestión de vinculación orgánica con determinados poderes económicos, esa es mi teoría, les cuesta muchísimo aplicar los instrumentos fiscales a las rentas altas y a las grandes empresas, yendo en contra incluso, como decíamos en anteriores debates, a las recomendaciones de organismos internacionales que poco perfil bolivariano tienen, como el Fondo Monetario Internacional. En definitiva, yo creo que los jerseys, por poner un caso, los calcetines que uno puede comprar, por ejemplo, en el Corte Inglés, cuestan igual aquí que en Sevilla, que en Valencia, que en Madrid y que en Barcelona. Sin embargo, el IBI para uso comercial, el IBI diferenciado de uso comercial, en Málaga es un 27% inferior de lo que se cobra en Zaragoza, un 29% menor de lo que se cobra en Madrid, un 30% menor de lo que se cobra en Barcelona, un 34% menor de lo que se cobra en Valencia y casi un 40% menor de lo que cobra Sevilla. ¿Por qué es eso? Porque creen que si se cobra un IBI diferenciado de acorde al resto de ciudades, empresas como el Corte Inglés o Mercadona van a hacer las maletas y se van a ir de la ciudad. Entendemos que es absurdo esto, ¿no? Entonces, por favor, señor Conde, explíquenos, porque usted prometió en varias ocasiones que iba a actualizar el funcionamiento del IBI diferenciado, que iba a preparar informes porque cuestionaba los datos que nosotros barajábamos, y ya han pasado 2 años de la última vez que hablamos de esto y no hay novedad. Y son ingresos que serían muy útiles para la ciudad. Por lo tanto, proponemos que se actualice el funcionamiento de este IBI diferenciado y que Málaga lo cobre ni más ni menos que como lo hacen otras grandes ciudades. Muchas gracias, señor Casas. Señora Losada. Muchas gracias. Bueno, como marco general, y además lo digo muchas veces, allí donde gobierna Ciudadanos se bajan los impuestos o se congelan. Y esta regla solo estamos dispuestos a saltárnosla en muy exceptuados casos y siempre con estudios. Quizás este sea uno de ellos y se lo voy a explicar. Efectivamente, el IBI diferenciado en esta ciudad es anormalmente bajo con respecto a ciudades similares o ciudades de nuestro entorno. Por lo tanto, yo misma, y lo he hecho público, le propuse al concejal de Economía que aprovechásemos en actualizar este IBI diferenciado y compensar de ese modo algo que sí que creo que tenemos que eliminar, que es la plusvalía. Sobre todo, al menos, por lo menos, la plusvalía mortis causa. Yo creo que es un buen momento, y ya digo que estoy yendo en contra de lo que mantenemos normalmente allá donde gobernamos, pero es cierto que aquí existe una anomalía y esa anomalía creo que podemos aprovechar en paliarla con algo que lo que también supone es una anomalía en el otro sentido, ¿no? Y compensar una con otra. Evidentemente tiene que ser el área económica la que lleve a cabo los estudios, la que lleve a cabo los cálculos, pero este partido sí que estaría dispuesto a aceptar esa subida del IBI diferenciado porque efectivamente es una situación muy excepcional y, sin embargo, eliminar la plusvalía mortis causa porque está ocasionando una gran inseguridad jurídica, una gran incertidumbre a los ciudadanos con las sentencias que se acumulan y que no se sabe qué hacer por parte de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Murillo, tiene la palabra. Bueno, nuestro grupo ya estuvo de acuerdo también en este tema y de nuevo volvemos a estar de acuerdo. Nosotros entendemos que una administración no solamente es responsable de los gastos que tiene que ejecutar, sino también de los ingresos que tiene que ejecutar y en este caso estamos hablando de cómo mejorar la recaudación que se hace por parte de este ayuntamiento. Lo digo porque además la justicia social, que es un principio que entiendo que tenemos que aplicar desde todas las políticas que se hacen en la Administración, se aplica no solamente a los gastos, sino también a la parte de los ingresos. Y aquí se trata, para que haya justicia social, de gravar un poquito más a los que tienen más. Y hago hincapié en este concepto porque la verdad que esta semana he escuchado unas declaraciones del señor de la Torre en la rueda de prensa de los presupuestos del Ayuntamiento, donde ahí él dijo que había que acabar con la plusvalía en su totalidad.
algo que nosotros no defendemos. Nosotros defendemos acabar con la plusvalía mortis causa, pero no con la plusvalía que están pagando las promotoras, las inmobiliarias o los especuladores, que son los que pagan también gran parte, la mayor parte del impuesto a plusvalía que se recauda en esta ciudad. Pues lo mismo también hay que llevarlo al tema del IBI, y en este caso el IBI diferenciado. Y esta es una propuesta que efectivamente se aceptó valorar hace 2 años, pero que seguimos esperando a que se ponga en marcha. Y los datos están encima de la mesa. Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia tienen el IBI diferenciado más alto que nosotros, y la justicia social llevada a la recaudación es gravar más al que tiene más. De hecho, la OCDE, 139 países que suponen el 90% del PIB mundial, por ejemplo, han decidido unificar el impuesto de sociedades al 15%. En esos países también está Estados Unidos. Entonces, la línea a nivel mundial va en ese sentido, en que haya una justicia social y en gravar más al que tiene más. Por tanto, esto también debe llevarse a esta escala que nos toca a nosotros, que es la administración local, y en este caso al IBI diferenciado. Por tanto, esta propuesta pues tiene nuestro apoyo una vez más. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que tuvimos la oportunidad, allá por junio del 2020, si mal no recuerdo, julio del 2020, de debatir una moción prácticamente calcada que, bueno, pues sufrió una serie de enmiendas y modificaciones, y prácticamente, y ya se lo anuncio, el punto 1 prácticamente, salvo una pequeña enmienda que quiero añadir, una cosa, aprobamos todo y quedó todo a favor. El segundo punto, que también estuvo en esa moción de junio del 2020, salió con el voto en contra nuestro y la abstención del Grupo Socialista, porque entendíamos que ya el segundo punto se contradice con el primero. El segundo punto ya diagnostica qué es lo que hay que hacer, y yo preferiría ver qué es lo que se puede hacer en el primer punto y hasta qué punto y dentro del contexto económico. ¿Qué le sugiero? Pues evidentemente nosotros tenemos una fiscalidad muy moderada, una fiscalidad que es bondadosa para la generación de la actividad económica. Ustedes en las propuestas a los presupuestos reconocen en su propuesta a los presupuestos del año 2022 que todavía estamos padeciendo en cierta medida las consecuencias de la crisis de la pandemia, tanto a nivel económico como a nivel social. Entonces, es complicado ya buscar elevar figuras fiscales cuando sabemos que todavía la situación económica no es bondadosa, pero se está recuperando. ¿Qué animo yo a que podamos hacer? Pues a reeditar ese acuerdo del 2020, en plena pandemia, cuando no estábamos pues con las consecuencias más directas hasta casi de confinamiento. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga insta al área de Economía, Hacienda, a elaborar con la máxima celeridad posible y dentro del contexto, ahí le añado, dentro del contexto de crisis económica y social por la pandemia, una propuesta de modificación de los tipos diferenciados de IBI y de los umbrales de valor catastral de aplicación para poder mejorar los ingresos de las arcas municipales y avanzar hacia un modelo de fiscalidad local más progresivo. Le hago esa sugerencia, que es lo que salió con unanimidad la otra vez en junio del 2020. Entonces, con ese estudio vamos a saber qué es lo que podemos hacer, porque usted apunta siempre al mismo tipo de negocio cuando se refieren a este tipo de moción, y creo que le vamos a poder demostrar en números que cuando hacemos una subida generalizada van a caer justos por pecadores. Quiere decir que va a haber pequeños y medianos comercios que por su situación, por la extensión de lo que ocupan, de la huella que ocupan, pues tienen un IBI muy superior cuando es un negocio que no tiene mucha capacidad económica, no tienen márgenes grandes y son empresas incluso de tipo familiar. Por lo tanto, yo, aunque salió con el voto en contra, no prosperó en la pasada vez, yo le sugiero un segundo punto que creo que podemos todos compartir, creo. Una vez conocido el informe referido en el punto primero, una enmienda de sustitución prácticamente, el área de Economía y Hacienda, en consenso con el sector y de acuerdo con la coyuntura económica del ejercicio de aplicación, tomará las medidas pertinentes para proceder con la máxima celeridad posible al aumento del tipo diferenciado del IBI para los grandes establecimientos comerciales. Me gustaría tener ese documento, y además es un documento, como dice la señora Losada, que allá por el año 2019, cuando estábamos viendo balancear la fiscalidad en el Ayuntamiento de Málaga en favor de otras figuras impositivas, incluso llegamos a un acuerdo con el sector productivo. O sea, el sector productivo se reunió con nosotros y teníamos un consenso. Lo que pasa es que en el último minuto, pues hubo sus más y sus menos. Estaban todos muy cerrados, pero parece que al final no era el momento, no sé si el contexto
no económico, pero sí de circunstancias electorales, pues no fueron muy agradables para esta propuesta. Si el contexto económico lo permite, insisto, y la bondad de la medida es compartida por el sector productivo, que en su momento lo fue, pues no tendríamos problemas en elevar ese estudio, en poner en marcha ese estudio que se nos pueda ofrecer por parte de Gestrisan. Y el tercer punto tiene solamente un matiz. Yo estoy de acuerdo en elaborar un estudio. La única dificultad que tenemos es que para nosotros no es accesible la información fiscal relativa a los sujetos, al número de sujetos en cada ciudad, al número de sujetos que están, digamos, obligados en cada uno de los tramos del IBI diferenciado, ni tampoco la recaudación que se hace, porque aparece todo en una única partida. Nosotros sí podemos analizar a efectos de qué tipos impositivos y qué límites, umbrales, se establecen. Eso sí podemos analizarlo porque eso sí es público y es conocido. Si estamos hablando de ese estudio a nivel en el punto número 3, también estaríamos dispuestos a votar a favor. Pues sobre las enmiendas, señor Sicilia. No, le agradezco que podamos avanzar en esta materia. Yo permítame que le pida un poco de celeridad, porque la última vez que debatimos esto llegamos a la misma conclusión, que Gestrisam y el área de economía iban a elaborar un informe donde justamente nos iba a demostrar que estábamos equivocados y que en esa red, por decirlo metafóricamente, iban a entrar tiburones y peces espada flacos, digamos, y que tengamos prudencia y que cuidemos, etcétera, y tal. Bueno, por favor, yo creo que en las partidas presupuestarias hay una ingente cantidad de dinero dedicada a estudios, informes y tal, y hay técnicos que por favor lo podamos tener con la máxima celeridad, pero no por un capricho, sino porque realmente mejorar este instrumento nos va a permitir justamente poder generar mejores ingresos y tal. Y que también se contemple medidas como se han hecho en otros ámbitos, donde se podrían incluso contemplar compensaciones o algún tipo de subvenciones si es que el aumento, con las limitaciones que da el instrumento, ¿no?, el IBI diferenciado, evidentemente puede ser que ocurra eso, es decir, que se le aumente a grandes establecimientos que les va muy bien, pero que también entren, digamos, establecimientos familiares que no les va tan bien. Bueno, que eso se tenga en cuenta en el estudio de forma detallada para ver si se puede generar algún tipo de que el impacto económico para esas empresas no agrave su situación económica. Pero déjeme que le diga una cosa, yo no sé cómo están negociando con el sector empresarial estas cuestiones. El hecho de que nosotros hayamos decidido traer estrictamente al sector comercial, de los establecimientos comerciales, no es casual. En la moción de 2020 entraba todo, digamos, todo el sector empresarial, hostelería, comercio, industria. Creemos que el sector comercial es el que mejor ha atravesado la crisis, incluso algunos establecimientos han crecido su venta, le ponía el caso en la moción de Mercadona, pero hay muchos más, y por lo tanto, no sé si se podría establecer una negociación sectorial con estos sectores. Perfecto. ¿Alguna? Sí, yo simplemente reiterar la ventana de oportunidad. Bueno, decía usted que se colaron en la red otras cosas que no permitieron hacerlo. Hombre, lo que se coló sobre todo fue una pandemia mundial que realmente era bastante complicado proponer una subida del IBI diferenciado cuando todos los hoteles estaban cerrados. Pero estoy de acuerdo, hay que retomar esa idea, y lo que sí que volvería a reiterar es que esa ventana de oportunidad de subida del IBI diferenciado compense la eliminación de la plusvalía, al menos mortis causa. Muchas gracias. Un segundo, no me puede ver, señora Morillo, no hace falta. Bueno, en lo que nuestro ánimo, pasa que el IBI diferenciado, el IBI diferenciado, las categorías no son espacios muy estancos, es decir, hay de alguna manera hay tipos de negocios que pueden pivotar en una tipología y en otra. Entonces, a veces no es tan fácil en el padrón de cada uno de los tipos diferenciados discriminar de forma tal. Pero ese es el estudio que debe de emanar para que veamos esa capacidad. Y en mi ánimo está también el que podamos mejorar la situación de las plusvalías, si creíamos en ello. Lo que pasa que tanto para esta medida como por el tema de las plusvalías, es que nos ha venido en un momento muy complicado al Ayuntamiento de Málaga y al mundo entero, con la pandemia que nos ha asolado y que nos ha dejado con una caída importante de ingresos
y unos gastos que difícilmente asumibles de reactivación y de recuperación social. Por lo tanto, debe de acompañarnos la coyuntura económica para que esto sea así. Los números demuestran que Málaga se está recuperando por encima de la media. Afortunadamente, tenemos un sector productivo que es capaz de ser resiliente y recuperarse con más celeridad. En cualquier caso, si se aceptan las enmiendas, que parece que sí, el secretario le doy la palabra y votamos. Sí, simplemente por repasarlas. El primer punto quedaría: el Pleno del Ayuntamiento de Málaga insta al área de Economía y Hacienda a elaborar con la máxima celeridad posible y dentro del contexto de crisis económica y social por la pandemia una propuesta de modificación. Así continuaría igual hasta el final. El segundo se sustituye, quedando, una vez conocido el informe referido en el punto primero, el área de Economía y Hacienda, en consenso con el sector y de acuerdo con la coyuntura económica del ejercicio de aplicación, tomará las medidas pertinentes para proceder con la máxima celeridad posible al aumento del tipo diferenciado del IBI para los grandes establecimientos comerciales. Y el tercero quedaría igual. ¿Okay? Votación para esta enmienda, para esta moción. Unanimidad. Procede ahora el debate del punto número 10. Perdón, no, estoy leyendo una cosa. Estoy leyendo un documento. Sí, aquí está el orden del día. El número 7, que es el Grupo Municipal Adelante Málaga, una moción relativa a los servicios públicos, políticas sociales e inversiones estratégicas para Málaga en los presupuestos generales de Andalucía del 2022. Señor Isquilia, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, la moción la redactamos antes del show del señor Marín y su podcast, pero es pertinente analizar desde una perspectiva malagueña el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía. Nosotros siempre utilizamos esta metáfora porque creemos que es muy simbólica, que es la fábula del gatito y el león, ¿no? Y es la historia de un alcalde que cuando gobernaba el Partido Socialista se transformaba en un león para defender los intereses de Málaga y criticaba de manera muy vehemente lo que él consideraba que eran presupuestos escasos que no atendían a las necesidades que tenía la ciudad o que implicaba recortes o un mal funcionamiento de los servicios públicos que afectaba a los malagueños y a las malagueñas. Pero esta fábula continúa y cuando cambia el signo político de la Junta de Andalucía, este alcalde que antes se transformaba en un león, ahora se transforma en un gatito. Entonces se presentan unos presupuestos de la Junta de Andalucía que no son buenos para la ciudad, y ahora le voy a hacer una serie de preguntas porque creo que es pertinente conocer su opinión al respecto, y el alcalde no dice nada, todo lo contrario, quiere incluso presentar que estos presupuestos son excelentes, históricos, maravillosos para la ciudad de Málaga. Entonces, si no tuviéramos en cuenta quién gobierna la Junta de Andalucía, y yo les digo que hay un recorte del 60% en la renta mínima de inserción, que pasó de 198 millones de euros en 2018 a 80 millones de euros en 2022. Si le digo que se han recortado un 15,7% las ayudas a las familias, un descenso del 32,5% en programas de seguridad y prevención de riesgos del trabajo, un 5,6% en acciones para la igualdad, un 2,2% en medidas contra la violencia machista, un 5,6% en programas de promoción y servicio a la juventud. Atención a esto, un 43,8% en investigación científica e innovación. Si yo le digo que en los últimos 3 meses la Junta de Andalucía ha puesto en la calle a 2.000 empleados públicos de Málaga, 1.500 sanitarios, 500 docentes, 70 orientadores educativos, 200 bomberos forestales, los héroes del Infoca, ¿qué dirían? Si yo no le digo quién gobierna. Entiendo que estarían en contra, ¿no?, de estas medidas. Sin embargo, supongo que la intervención va a intentar defender que estos presupuestos son beneficiosos para Málaga. Si vemos las inversiones de la Junta de Andalucía en la ciudad, si el signo de quien gobierna en la Junta de Andalucía fuera otro, hubieran puesto el grito en el cielo, hubieran dicho que es escasísimo y no atiende a ninguno de los proyectos que necesita la ciudad. Por lo tanto, lo que venimos acá es a traer coherencia y a aprobar el nivel de coherencia que tienen los grupos municipales a la hora de defender a Málaga. Si les interesa más en este caso defender al hombre de la sonrisa de plástico, el señor Morena Bonilla, o Muchas gracias. Señora Losada. Gracias, señor presidente. Bueno, traen ustedes una moción mitinera
demagógica y sectaria. Pero bueno, les voy a hablar de recortar servicios, si le parece, porque para recortar servicios ahí tenemos la falta de personal del Cercanías de Málaga, el cuarto más rentable del país. Tras huelgas, caos y miles de perjudicados, lo mejor que se les ha ocurrido es recortar 34 servicios diarios, sobre todo la línea Málaga-Fuengirola, pero también la que enlaza con Alhora. Ahora 31.000 viajeros que se subían a esos trenes no pueden hacerlo. Y lo peor de todo es que ese recorte además es indefinido, sine die. Los que van a ser los cuartos presupuestos de esta legislatura prevén 351 millones para Málaga. Eso lo sabemos porque se produce algo tan normal como provincializarlos, cosa que cuando gobernaba el Partido Socialista no se hacía. Estos presupuestos permiten que a finales de 2022 las obras del metro al centro de Málaga hayan acabado. No les quiero recordar el desastre de su gestión con retrasos, sobrecostes, cambios continuos de idea y de trazado, cambios continuos en el modelo de explotación. Hay 25,7 millones de euros, a los que se suman 685.000 euros, para que el servicio llegue hasta el Hospital Civil. El tercer hospital por fin tiene o forma parte de los planes del Ejecutivo andaluz con 9,4 millones de euros. Otro de los proyectos para Málaga Capital es la rehabilitación del antiguo Convento de la Trinidad, que va a contar con una inversión de algo más de 144.000 euros. Para el Hospital Costa de Sol de Marbella, el próximo presupuesto destinará 43,8 millones para su ampliación y equipamiento, además de los 12 millones de euros para las obras de urbanización de la primera fase y para obras de ejecución de la subestación eléctrica del Puerto Seco de Antequera, que llevaba 15 años en punto muerto. Durante el año 2022 se van a ejecutar además 31 nuevas obras educativas por valor de 71 millones. Y entre estos proyectos le voy a destacar algo tan necesario como el Instituto de Educación Secundaria en la zona de Soliva, que tiene una dotación de 7,3 millones de euros. Por más que a ustedes no les gusten, son unas cuentas históricas y necesarias, porque son históricos por su cuantía y vitales para la recuperación económica de Andalucía, tras superarse momentos durísimos que hemos vivido con la pandemia, porque además ofrecen más recursos que nunca para sanidad, educación y dependencia, que concentran el 60% del gasto de estos presupuestos. No le voy a desglosar más porque, en definitiva, sí, para terminar, dígame dónde están los recortes. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Señora Murillo, esta palabra. Bueno, las cuentas autonómicas parece que no solamente no nos gustan a nosotros, tampoco le gustan al señor Marín, que ha sido el auténtico promotor de la enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta de Andalucía, porque estaba más puesto en los cálculos electorales. Me sumo a la reflexión de la fábula que ha hecho el señor Esguiglia para no repetir lo mismo. Asumo esa reflexión también como nuestra. Y ahora entro a hacer nuestras valoraciones en base a los datos que arroja este presupuesto. La patrica de la que tanto hablaron ustedes cuando nosotros gobernábamos la Junta de Andalucía. La patrica crece para este ayuntamiento, datos de este ayuntamiento, en 160.000 euros. 160.000 euros, un 0,7%. 160.000 euros no dan ni para los cargos de confianza que han contratado este año. Por otro lado, la financiación del Gobierno de España a este ayuntamiento crece un 8%, 20 millones de euros. No sé, por poner realidades encima de la mesa. Mientras tanto, Andalucía no se puede quejar, porque ha recibido el 18% de financiación por parte de los presupuestos generales del Estado, que con Rajoy era del 14%. 1.060 millones de euros de los fondos de recuperación para 2021, 2.357 millones de euros de los fondos COVID para 2021 y de los fondos REACT-EU, 1.881 millones de euros para 2021. Y esto no se traslada a los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía. Tienen más dinero que nunca y, sin embargo, han llevado la mayor parte de los fondos europeos al año 2022 y no trasladan nada a los ayuntamientos. En materia de empleo, ya en el presupuesto del Estado del año 2021 se contempló 50 millones de euros para que Andalucía pusiese en marcha un plan especial de empleo. Y
También se envió 148,15 millones de euros para un plan de empleo joven. ¿Han visto ustedes un plan de empleo joven en nuestra comunidad o algún plan de empleo este año 2021? No lo han visto. Y en 2022 también le envía dinero el Gobierno de España a Andalucía para empleo, que sube en 235 millones de euros las partidas de la Consejería de Empleo. Claro que sube porque lo envía el dinero el Gobierno de España. ¿Quién está subiendo el presupuesto de Andalucía? ¿Andalucía o el Gobierno de España? Más bien el segundo, ¿no? En el anexo de inversiones, efectivamente, Málaga recibe 351 millones de euros. La inversión que hace la Junta por cada malagueño es de 207 millones de euros. Y este dato lo saco porque es que ustedes han tirado años diciendo que Málaga era la última provincia por inversión. Pues mire, sí, Málaga, con el señor Moreno Bonilla, es la última provincia en inversión. Y que conste que yo no soy muy de dar estos datos porque pienso que la política está para dar igualdad de oportunidades, no para tratarnos a todos por igual, porque hay gente que, por desgracia, es más vulnerable y necesita más ayuda. La ley de la dependencia sube, sí, sube en 220 millones de euros, que es justamente lo que el Gobierno de España envía a... Para terminar. Suben 220 millones de euros, que es lo que el Gobierno de España envía a la Junta de Andalucía. Y la atención primaria, todos sabemos cómo sigue la atención primaria. Ayer mismo a las 7:15 de la tarde hice una consulta para ver si podía pedir en mi centro de salud cita. Me seguía poniendo cita telefónica. En igualdad, el presupuesto crece lo que envía el Gobierno de España. Porque mientras el Gobierno de España envía 9 millones de euros más al Gobierno andaluz para políticas de igualdad, el Gobierno de andaluz retira los fondos propios de igualdad, retira 3 millones de euros. Entonces, ¿se crece? Sí, pero se crece en base a lo que envía el Gobierno de España. Muchas gracias. Señora Pérez de Siles, tienes la palabra. Bueno, vamos a ver, lo primero, felicitar al señor Eguiglia, porque además de esos argumentarios reaccionarios a los que nos tiene acostumbrados, ahora suma Gracieta del Club de la Comedia. Lo felicito por deleitarnos con sus magníficas intervenciones. Bueno, vamos a ver, yo le adelanto que le vamos a votar que no, ni siquiera entro a valorar los acuerdos de esta iniciativa, porque sinceramente se lo digo, nunca he visto tanto volumen de falacias, tanto volumen de mentiras aglutinadas en un documento tan pequeño. Se lo digo con total sinceridad, por eso, bueno, pues sinceramente no voy a entrar ni siquiera a valorar los acuerdos. Vamos a ver, ustedes históricamente explotan sus argumentarios, insisto, sus argumentos reaccionarios, los explotan como mantra y ustedes lo repiten allá por donde van, con independencia de que se chocan de bruces con la realidad y con la contundencia de los datos. A mí me gustaría que ustedes tuvieran altura de miras, las alturas de miras que, por cierto, está demostrando el Gobierno de la Junta de Andalucía, Gobierno que ha tenido la posibilidad y que ha tenido la deferencia, cosa que ustedes no tuvieron con el Partido Popular, de incorporar a lo largo de estos últimos ejercicios presupuestarios pues muchas de las cuestiones, muchas de las enmiendas que ustedes han aportado. Nosotros sí tenemos altura de mira, somos capaces de salir de ese discurso estrictamente ideológico y hemos incorporado pues a lo largo de estos últimos años más de 50 enmiendas. Ustedes ni una enmienda incorporaron, el Partido Socialista Obrero Español, ni una consiguió incorporar al presupuesto de las aportaciones que hacía el Partido Popular, porque son incapaces de salir de esa postura ideológica a la que nos tienen siempre acostumbrados. Y esta iniciativa, bueno, pues al final es un ejemplo de postureo. Ustedes en el Gobierno, en el Parlamento de Andalucía, ya han votado en contra y vienen aquí a enmendar cuestiones presupuestarias que ya han votado de forma negativa. Nosotros, para empezar, estamos pues absolutamente contentos de poder debatir, de poder hablar de las cuentas públicas de la Junta de Andalucía para Málaga. Y estamos contentos porque podemos hacerlo, porque el Gobierno de la Junta de Andalucía, después de 40 años, ha provincializado las cuentas públicas. Nosotros estuvimos durante 40 años exigiendo al Partido Socialista que pusiera luz y taquígrafo al presupuesto de la Junta de Andalucía. Nunca quiso hacerlo, nunca quiso
aclarar cuál era su propuesta de inversión para Málaga, nunca quiso hacerlo, precisamente por eso, ¿no? Para no evidenciar que efectivamente... Sí, para terminar. Hablar de algunas de las cuestiones que ustedes han tratado de forma concreta sobre partidas presupuestarias, pero insisto, nunca quisieron poner luz y taquígrafo a las cuentas públicas para no evidenciar la falta de apuesta del Gobierno socialista al frente de la Junta de Andalucía para Málaga y sobre todo también para no evidenciar su falta de eficacia, su falta de gestión a la hora de la ejecución de esas cuentas públicas. Desgraciadamente, presupuesto tras presupuesto durante más de 40 años, pues solo conseguía un nivel de ejecución en torno a un pírrico 20%. Por eso nunca quisieron. Nosotros en el día de hoy estamos contentos de poder decir que en Málaga se consignan en este próximo presupuesto más de 351 millones en concepto, muchos de ellos proyectos que estaban en el cajón durante muchísimos años, en el cajón de la Junta de Andalucía y sobre todo que formaban parte de promesas incumplidas, reiteradas durante muchos años a muchos malagueños. Ya concreto en el segundo turno. Señor Isiglia, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. ¿Dónde están los recortes? Decía la señora Lozada, se lo vuelvo a repetir por si no lo escuchó en mi anterior intervención. 1.500 sanitarios menos en la provincia de Málaga, 500 docentes menos en la provincia de Málaga, 70 orientadores educativos menos en la provincia de Málaga y 200 bomberos forestales menos en la provincia de Málaga. Hay más, pero aquí tiene, por ejemplo, un caso concreto que usted me pedía. ¿Dónde están los recortes? Aquí están. Y le pediría si puede decirme qué le parece que tengamos 1.500 sanitarios menos, porque el choque de bruces con la realidad lo tuve ayer mismo intentando pedir un pediatra para mi hija, y lo tiene cualquier malagueño cuando va a un centro de salud. Ese es el choque de bruces con la realidad que se están dando con cómo funciona la atención primaria, que me gustaría que haga una valoración, señora Pérez de Siles, de cómo está funcionando la atención primaria, y si esos 1.500, sin echar balones afuera, ya está bien lo de la herencia, ya no sirve para todo. Así que, en definitiva, usted dice que son magníficos como... Sí, para terminar, por favor. Son magníficos los presupuestos de la Junta de Andalucía para Málaga, ¿no es esa la sensación? Creo yo que tiene una amplia mayoría de los malagueños, de cómo están funcionando los servicios públicos que dependen de la Junta de Andalucía. Y, señora Lozada, que usted ponga como ejemplo de inversión los 144.000 euros para el convento de la Trinidad, que supongo que da para barrer y fregar, porque con 144.000 euros, ¿qué se hace en el convento de la Trinidad? ¿Le parece una cuantía como para presumir aquí? En definitiva, bueno, volvemos a ver de que le interesa más defender intereses partidistas que el interés de los ciudadanos de Málaga. Gracias. Muchas gracias. Señora Lozada. Señores Giglia, 144.000 euros dan para la redacción del proyecto, que es lo que da tiempo en el año 22. Aprenda un poquito de derecho administrativo. Hay que empezar por un proyecto. En segundo lugar, en la Junta se están tramitando el cuarto presupuesto, unos presupuestos que por cierto han calificado a Andalucía de la locomotora económica de España. Yo creo que eso habla ya de cualquier comentario o descalifica cualquier adjetivo que ustedes peyorativo le quieran calificar a estos presupuestos. Andalucía va bien, va mejor que el resto de España, aunque les pese, afortunadamente. Se ha filtrado, hablaban ustedes de la filtración de una reunión, como tantas otras que se producen en un contexto grabada en junio, en el que se estaba valorando un posible recorte de más de 2.346 millones. Yo no sé si ustedes la frase sacar de contexto la entienden y, desde luego, tener en un metido eso, para justificar que nunca quisieron negociar los presupuestos andaluces, nunca, mientras que sí que le han aprobado los de Navarra con Bildu de socios. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Murillo. Es verdad que se está comiendo un marrón la señora Lozada. Más, saca ya aquí el eterno tema de Bildu, le falta la ETA, el precio de la luz y el eterno discurso para echar balones fuera, porque, claro, está defendiendo aquí el presupuesto de la Junta y luego resulta que no lo van a votar, porque ya lo ha dejado bastante claro el señor Marín.
Señora Pérez de Siles, esto no es un discurso ideológico. El discurso ideológico es el que ha dado usted, que no ha dado ningún dato. Bueno, el único dato que ha dado ha sido el que ha dado la señora Losada y el que he dado yo. Dice que los va a dar ahora después. Lo digo porque, hombre, yo en la intervención he sido bastante escrupulosa y doy los datos mirando el presupuesto de todos los recortes que ha habido y usted no da ninguno. Entonces, creo que el discurso ideológico es el que está dando usted. Respecto a una cosa, el nivel de ejecución, el 20%, ese dato se lo ha inventado usted, ¿no? El 20%. Ese dato se lo ha inventado. Lo que sí le puedo decir es que la gerencia de urbanismo, por ejemplo, en el capítulo 7, para hablar con concreción y de los datos, no se le ejecuta ni el 25% del presupuesto. Y la gerencia de... Para terminar. Es precisamente el ente inversor de los proyectos en nuestra ciudad. Lo digo para que mire también su casa. No solo urbanismo, hay más. Adelante, señora Pérez de Siles. Datos importantes de algunas de las falacias que ustedes incorporan en esta iniciativa. Sanidad, 9,5% crece el presupuesto de la Junta de Andalucía en política sanitaria. Dato, 3.000 millones de euros más que la inversión que ejecutó el último gobierno socialista al frente de la Junta de Andalucía. Dato, 8,5% crece el presupuesto en política educativa en nuestra comunidad autónoma. Dato, 8.000 millones de euros más que ejecutó el último gobierno socialista al frente de la Junta de Andalucía. Hay datos muy contundentes, señora compañera socialista, en este presupuesto. Sin embargo, sí que hay datos que demuestran históricamente de su gestión, de la gestión socialista al frente de la Junta de Andalucía. Un dato importante, el boquete que ustedes dejaron en las cuentas públicas de Andalucía, 30.000 millones de... Para terminar. Ejemplo del dato de su gestión. Antes debatían la importancia de financiar, de aumentar la financiación y las transferencias a los ayuntamientos. 90 millones de euros dejaron a deber, dejaron de deuda a los ayuntamientos solo malagueños. Otro dato importante, 75% rebajaron ustedes de inversión en las últimas cuentas públicas de Andalucía, su gobierno socialista. 56% cayó la inversión privada en Andalucía gracias a todos estos datos, ejemplo de su magnífica gestión. Por tanto, ustedes pueden dar pocas lecciones, pero desde luego de eficacia presupuestaria ninguna. Muchas gracias. Procede la votación de esta moción. Siete votos a favor y 8 votos en contra. Entramos en la parte tercera de preguntas y comparecencias. Hay una solicitud de comparecencia de doña Elisa Pérez de Siles Calvo para informar de los planes de aprovechamiento de la vía pública en la ciudad de Málaga. Una solicitud de comparecencia por el Grupo Socialista, señora Sánchez, para hacer una breve exposición para que demos el turno a la comparecencia. Buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Gracias, señor presidente. Bueno, pues nuevamente el Grupo Municipal Socialista trae a debate un tema muy recurrente ya, que son el tema de la venta ambulante. Nuevamente tenemos el mercadillo navideño del Paseo del Parque, que está sufriendo todavía las consecuencias de la pandemia, que le hizo mucho daño precisamente a estos comerciantes y que además hoy por hoy también tienen que afrontar otros muchos problemas propiciados seguramente por la gestión que hace la señora Pérez de Siles al frente de la Comisión de Economía. Y digo esto por una sencilla razón. El mercadillo del parque lleva muchísimos años funcionando en esta ciudad. De hecho, ¿quién no ha ido allí? Y sobre todo miro a Pepe. ¿Quién no ha ido allí al parque a comprar algún artículo o algún regalillo para Navidad? Es un mercadillo muy tradicional y pensamos que con la situación que se presenta puede estar en riesgo de desaparición. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay menos comerciantes que les resulta atractivo realizar sus negocios en el Paseo del Parque de Málaga.
No queremos que este mercadillo desaparezca, señora Pérez de Siles, porque precisamente una de las preocupaciones que nos han manifestado estos artesanos y pequeños comerciantes que conviven unos con otros en este mercadillo, que no es un mercadillo artesano, la preocupación que tiene es la competencia que pueden tener con otros mercadillos que se anuncia que se van a realizar en la ciudad y que además están muy cercanos donde ellos ponen su mercadillo. Por eso, nosotros queríamos saber exactamente cuántos mercadillos se van a poner estas Navidades en la ciudad. Señor Sánchez, es que ha utilizado prácticamente los 2 minutos para hacer una exposición casi de emoción. Estamos en una comparecencia y es ahora cuando está introduciendo los elementos que quiere interpelar a la señora Pérez de Siles. Les ruego que concrete cuáles son los puntos a comparecer, porque si no es que entonces convertimos esto en una moción. Concretando. O sea, yo pensaba que eran 3 minutos en vez de 2. Me he confundido. Lo siento. Bueno, para ser concreta, nos gustaría saber exactamente cuántos planes de aprovechamiento se van a hacer en la ciudad de Málaga para ubicar mercadillos. Porque la preocupación que tienen estos vendedores es que va a haber por lo menos 3 o 4 cercanos donde están ellos. También nos gustaría tener conocimiento, porque de verdad que no encontramos esa información por ningún sitio, en relación a la gestión que se realiza en el mercadillo del parque. Sabemos que se hizo un plan de aprovechamiento en el año 2010, que tiene vigencia hasta 2030, pero la fórmula de gestión la desconocemos. No sabemos por qué los comerciantes de este mercadillo tienen que pagar todos los años una cantidad importante. También tienen una preocupación porque no saben cuándo van a cobrar las ayudas municipales, con lo cual el desembolso que tienen que hacer para la compra de material, pues también lo tienen muy complicado. También queremos saber si por fin se ha reunido el área de comercio y vía pública con la Asociación de Artesanos y Artesanas de Málaga, porque ellos planteaban una planificación para los mercadillos artesanales, ya que aquí conviven artesanos con no artesanos, y muchos de estos artesanos se tienen que marchar a otras ciudades para poder realizar sus ventas. Por otro lado, también queríamos preguntarle si ya hay una solución definitiva para los puestos de Vialia de la estación, porque se ve como el centro comercial Vialia está con muchísima clientela y, sin embargo, ellos están en una isleta que apenas tienen venta siquiera. Entonces, ellos están muy preocupados porque piensan que el ayuntamiento lo único que pretende es que dejarlo morir para desmantelar todo esto. Bueno, esta y otras más cuestiones tenía, pero bueno, creo que lo más interesante ahora mismo. Señora Sánchez, es que ha utilizado 2 turnos de 2 minutos y es que le va a quitar a usted todo el protagonismo a la compareciente. Sí, pero es que se ha extendido demasiado en la exposición y al final la señora Pérez de Siles tiene ahora 3 minutos para responder y yo espero que con eso sea necesario. Adelante. Haría con un ruego a la señora Sánchez cuando solicite mi comparecencia que concrete el motivo de la comparecencia, porque habla de planes de aprovechamiento, dan para una ponencia casi hablar de planes de aprovechamiento y en el día de hoy usted concreta una serie de cuestiones que yo sin duda, si usted me lo hubiera planteado con carácter previo, pues le traería muchísima más información al respecto para satisfacer algunas de las cuestiones que usted plantea. Yo voy a intentar solventarlas con independencia de que, lógicamente, no solamente con respecto a la información concreta del plan de aprovechamiento del canon al que usted se refiere de forma concreta, en el Paseo del Parque tiene el área de comercio a su disposición y usted sabe que siempre que me solicite información yo se la facilito al respecto, pero bueno, no obstante, decirle que efectivamente hay multiplicidad de planes de aprovechamiento muy diversos. Yo pensaba que usted incluso el motivo de esta comparecencia lo orientaba a los planes de aprovechamiento que se plantean en la ciudad de Málaga para una mejor ordenación de la vía pública, con respecto sobre todo a la problemática de las terrazas en sitios concretos de aglomeración de terrazas. Pero en concreto usted se refiere a venta ambulante. Hay 11 planes de aprovechamiento distintos en la ciudad, muy diversos, la mayoría de ellos en torno a fiestas, a fechas señaladas en la ciudad de Málaga. Hablamos de carnaval, hablamos de la venta ambulante de flores, Semana Santa, los kioscos de helado en verano, Feria del Centro, la venta ambulante de chumbo en época en la que
corresponde, venta ambulante de castañas, los conciertos y fútbol y baloncesto. Estos son los 11 planes de aprovechamiento junto con el mercadillo de artesanos de Navidad. Usted dice, es un mercadillo que tiende a desaparecer. Afortunadamente, a día de hoy ya son 142 autorizaciones con las que cuenta este mercadillo. Yo, no obstante, en su intervención sí que he detectado una cierta incongruencia con respecto a algunas peticiones que ustedes han traído a esta misma comisión de pleno. Recuerdo varias mociones en las que ustedes solicitaban al equipo de gobierno que atendiera peticiones de otros colectivos artesanales para incorporar otros planes de aprovechamiento en otros distritos. Y usted a día de hoy dice que teme que esos planes de aprovechamiento sirvan de competencia al Paseo del Parque. Pues es incongruente con la petición que usted ha traído en otros momentos. Si usted se refiere en concreto, que yo creo que la estoy interpretando por ahí, a un plan de aprovechamiento que hace 2 años o 3 años, creo recordar, se autorizó en la Plaza de la Marina, ese plan de aprovechamiento que sí los comerciantes del Paseo del Parque entendían como competencia directa, ese ya se suprimió hace 2 años. Es decir, ya no existen ese plan de aprovechamiento ni esas autorizaciones desde hace 2 años. Este año tampoco se va a autorizar. Por terminar la comparecencia. Con respecto a la Asociación de Artesanos, han sido muchas las reuniones que hemos mantenido con colectivos de artesanos, al igual que con concesionarios también, que existen en esta ciudad 5 mercadillos artesanales concesionados por la Gerencia de Urbanismo con las que tenemos, y es obligado además, para evitar también la competencia desleal hacia estos mercadillos, mantenemos unas conversaciones muy fluidas. Pero insisto, la empatía de este equipo de gobierno con este colectivo de artesanos y con otros muchos en la ciudad se ha demostrado en los últimos tiempos. Es uno de los colectivos que hemos atendido con cargo a ayudas directas que hemos ofrecido como uno de los colectivos más afectados por esa falta de actividad en momentos pues como la época navideña en la que no han podido desarrollar su actividad o su explotación comercial, y hemos atendido con ayudas directas que además, por cierto, empiezan a cobrar en los próximos días, ya dado que ya estamos dando de alta a todo y cada una de estas licencias, de estas autorizaciones como proveedores de este ayuntamiento, para que empiecen a cobrar esos 900.000 euros de ayuda que consignó este ayuntamiento para atender precisamente a colectivos, a sectores relacionados con los planes de aprovechamiento de la ciudad. Bueno, muchas gracias, señora Pérez de Siles, por la información de la comparecencia. Es verdad que la delgada línea entre lo que es una pregunta, una moción y una comparecencia no es fácil, o sea que a la hora de formular, pero hay cuestiones que si pueden quedar más concreta, se necesita requerir algún dato, se puede solicitar y se puede ofrecer vía una pregunta o lo que sea, sí, exactamente un número concreto y tal, que no se dispone a lo mejor en este momento, pero la comparecencia es algo como más abierto y creo que queda un poco atendida, ¿no? Procede ahora el dar cuenta del punto número 9, que es el acuerdo de pleno municipal adoptado en la sesión ordinaria del 29 de octubre del 21 de aprobación del segundo expediente de cambio de finalidad de inversión del Distrito Carretera de Cádiz en el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el 2021. Dar cuenta el punto número 10 del acuerdo de pleno municipal adoptado en la sesión ordinaria del 29 de octubre del 21 de aprobación del sexto expediente de modificación de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2021 y dar cuenta del acuerdo de pleno municipal adoptado en la sesión extraordinaria y urgente de 15 de noviembre del 21 de aprobación del séptimo expediente de modificación de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para el año 2021. No habiendo trámites de urgencia, si hay algún ruego o una pregunta, pues es el momento para hacerla, y si no hay ningún ruego ni ninguna pregunta, agradecer a todos su contribución a esta comisión por los acuerdos tomados. Muchas gracias a todos.